Tenemos información importante de último minuto que tiene que ver con este accidente entre un avión comercial de American Airlines que chocó contra un helicóptero militar, esto cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, D.C. Y las dos aeronaves que chocaron cayeron al río Potomac la noche de este miércoles. Este avión comercial de American Airlines transportaba 60 pasajeros y 4 tripulantes, y el helicóptero transportaba a 3 soldados del ejército estadounidense. Ahí estamos viendo el momento de este choque del helicóptero y este avión comercial, un momento que fue captado también por algunas personas, donde se ve esta explosión. Posterior al choque se ve esta explosión. Se trata de un helicóptero Black Hawk que son parte de los reportes que llegan a esta hora desde Estados Unidos. Los pasajeros que iban en este avión comercial eran 60 más 4 de la tripulación. Hay una búsqueda intensa, Robert, porque estas dos aeronaves cayeron al río, un río que han dicho ha sido bastante compleja la búsqueda por las bajas temperaturas que hay además. Muy bajas temperaturas. Recordemos que en Estados Unidos ahora en el hemisferio norte es invierno y también el país ha estado afectado por distintas olas polares, así que la temperatura, el agua del río es heladísima. A la izquierda de la pantalla hay imágenes en vivo con las tareas de búsqueda que se están realizando en el río a esta hora. El accidente fue cerca de la medianoche, hora chilena. Y ojo con el siguiente dato. Ya algunos medios internacionales están hablando de 60 muertos, las 60 personas que iban a bordo de este avión. Y algunos medios rusos informaron que en el avión accidentado viajaban al menos 14 patinadores artísticos de élite, entre los que figuraban 2 leyendas del patinaje artístico ruso, Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, que fueron campeones del mundo por parejas el año 94 y que actualmente, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué estaban haciendo en Estados Unidos? Así como están las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, ellos eran entrenadores de los equipos de patinaje artístico de Estados Unidos. Eran cerca de 14 patinadores, 14, sí, que eran algunos incluso medallistas. Exactamente. Que iban a bordo de esta aeronave, era un vuelo comercial. Sí, medios rusos como Pravda afirman que otras figuras de élite viajaban en el vuelo, como por ejemplo Ina Boleaskaya, actual medalla de bronce de Rusia por parejas. Las primeras informaciones fueron confirmadas por John Maravilla, un patinador norteamericano que perdió el vuelo sinistrado. Mira, lo perdió el vuelo y confesó que en él viajaban al menos 14 patinadores artísticos de élite, muchos de ellos junto a sus entrenadores y familiares. Producto de esta situación están todos los vuelos suspendidos desde el aeropuerto Ronald Reagan allá en Washington, D.C. Hay una intensa búsqueda de la aeronave, de las personas que iban a bordo de la aeronave. Ya hubo un primer punto de prensa por parte de las autoridades estadounidenses donde no quisieron confirmar personas fallecidas, pero tampoco confirmaron sobrevivientes. Por eso se mantiene aún esta intensa búsqueda que algunos lo tildan ya, Robert, como el peor accidente aéreo desde lo que ocurrió desde el pasado 11 de septiembre con las Torres Gemelas. No se habla todavía de los motivos de este choque, no se habla de ningún tipo de atentado terrorista, aún se está investigando, es todo muy reciente, pero lo que sí se ha ido conociendo es en detalle de cómo fue la dinámica de este accidente. De hecho, quienes estaban en las torres de control lograron comunicarse segundos antes de este choque con quienes estaban a bordo del helicóptero, preguntándoles si habían visto el avión. Y esa fue la última comunicación que tuvieron. Entonces aquí está todo muy reciente, noticia en desarrollo. ¿Sabes a qué temperatura está actualmente el agua del río Potomac? ¿A 4 grados. Y ya algunos medios internacionales hablan de que se han recuperado 19 cadáveres del río. Vamos a ir a la pausa, Mané, y a la vuelta les voy a contar también la historia de un patinador Estados Unidos, esto producto de un accidente de un avión American Airlines que chocó contra un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, D.C. Las dos aeronaves anoche cayeron al río Potomac durante este accidente. Era un avión comercial que transportaba a cerca de 60 pasajeros y 4 tripulantes, mientras que en el helicóptero, un Black Hawk, iban 3 soldados del ejército estadounidense.
según han reportado los medios de Estados Unidos, las autoridades siguen en la búsqueda de los pasajeros de este avión comercial. Estas dos aeronaves cayeron al río, lo cual ha sido una situación bastante compleja debido además a las bajas temperaturas que tienen las aguas por las bajas temperaturas que está viviendo Estados Unidos en esta ola polar. Las autoridades no han dicho por el momento de manera oficial cuántas víctimas fatales hay producto de este accidente. Tampoco han confirmado sobrevivientes, pero algunos medios ya han reportado que se han recuperado al menos 19 cadáveres, mientras este operativo, esta búsqueda, ¿cierto?, sigue en desarrollo. La Administración Federal de Estados Unidos informó que el avión regional, este avión comercial, chocó con un helicóptero cuando se acercaba a la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Washington, D.C., alrededor de las 9 de la noche, hora de Estados Unidos. Esto es cerca de las 11, 12 de la noche acá en nuestro país. Este vuelo de American Airlines cubría la ruta que va desde Kansas hasta Washington, D.C., y a bordo de esta aeronave lo que ya se ha conocido es que iba un grupo importante de al menos 14 personas de patinadores profesionales artísticos. Eran parte del equipo estadounidense. También quienes iban a cargo de este equipo eran ciudadanos rusos. Es lo que se ha ido conociendo poco a poco de esta situación, que desde por lo menos la torre de control antes del accidente alcanzaron a comunicarse con este helicóptero preguntándole si efectivamente había visto a este avión, porque este helicóptero estaba volando a una muy baja altura. Esa fue la última comunicación que se tuvo antes de este choque. Como ustedes pueden ver en imágenes, logró ser captado por las cámaras, donde ahí a su derecha en la pantalla está precisamente el momento del choque, donde se produce después esta explosión y las dos aeronaves entonces caen al río, en donde se está produciendo hasta ahora un completo operativo de búsqueda de quienes iban a bordo de esta aeronave. Aún no se habla de algún atentado terrorista o algo por el estilo allá, no se ha confirmado nada por el estilo. Se están concentrando todas las tareas en la búsqueda, pero sí algunos medios de ese país y medios internacionales ya hablan de que esta sería la peor tragedia aeronáutica desde lo que ocurrió el pasado 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Estamos hablando de un helicóptero que iba con personal del ejército y también un avión que iba con más de 60 pasajeros. Seguimos avanzando con información internacional para contarles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para habilitar un centro de detención en la base naval de Guantánamo en Cuba. Sigue generando polémica Donald Trump, esta base destinada a inmigrantes considerados delincuentes de alta prioridad. Según el mandatario, este espacio podrá albergar hasta 30.000 migrantes en situación irregular que representen una amenaza para la sociedad. Además, instruyó a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional a tomar medidas para ampliar la capacidad del centro. Tom Homan, el nuevo zar de la frontera, conocido así, cierto, internacionalmente, aseguró que solo se detendrá allí a lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor iría a parar entonces en esa base. La decisión generó fuertes críticas desde Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la medida como un acto de brutalidad y denunció que se utilizará un territorio ilegalmente ocupado para encarcelar migrantes expulsados forzosamente. La base de Guantánamo ha sido una fuente de tensiones entre Washington y La Habana desde la Revolución Cubana, con el gobierno cubano exigiendo su devolución al considerar el arriendo inválido. Históricamente, Guantánamo ha sido utilizada para la detención de migrantes y prisioneros en situaciones controvertidas. En los años 90 albergó a haitianos y cubanos en condiciones precarias y desde el 2002 se convirtió en un centro de detención de sospechosos de terrorismo guerra contra el terror, con denuncias y torturas de violaciones a los derechos humanos.